Muy bien, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de El Noticiero. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. También es momento de recordarles a cada uno de ustedes que este noticiero es retransmitido por Radio Águila en 1050 AM en Guayaquil y en Quito por Radio Positiva en 860 AM. Iniciamos. Comenzamos en muchísima atención porque delincuentes se enfrentan a policías durante el asalto a un bus en Guayaquil. Los pasajeros vivieron momentos de pánico. Jorge García se trasladó al lugar y nos tiene a continuación más detalles de este tiroteo. Adelante. Gracias, buenas tardes. El hecho se registró acá en el sector de Monte Sinaí. Los policías, al darse cuenta sobre el asalto, interceptaron el colectivo y fue ahí cuando se enfrentaron con los antisociales. En ese instante, uno de los antisociales, notando la presencia policial, apunta con el arma de fuego al conductor, indicándole que no pare la marcha del automotor. En ese momento procede a realizar un disparo con el arma de fuego, impactando el mismo en el parabrisas del bus. El conductor finalmente, armándose de valor, detiene el bus y los sujetos rompen una de las ventanas posteriores para intentarse dar a la fuga. En ese momento, uno de ellos, de los delincuentes, decide permanecer al interior del bus y inmediatamente es neutralizado por todos los pasajeros que se encontraban en el mismo. El otro delincuente se va hacia la parte delantera del vehículo y desde la puerta de ingreso al mismo realiza detonaciones de su arma de fuego en contra de uno de los miembros policiales que estaba acercándose al bus. Le contaremos además si este violento enfrentamiento dejó personas heridas. Los detalles en pocos minutos. Estaremos pendientes, Jorge, gracias. Y un juego de niños terminó en un asesinato en el sector de Socio Vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil. Stalin Bacarizo está precisamente en este lugar, catalogado como el más peligroso de la urbe. Adelante. Seguimos aquí en Socio Vivienda 2, ahora cerca del UPC, para tener un poco más de seguridad, porque precisamente vamos a hablar acerca de la inseguridad que existe aquí hace muchísimo tiempo, donde muchas personas temen venir, inclusive los taxistas, porque dicen que cuando traen una carrera acá son asaltados. Pero en todo caso ahí está el trabajo de la policía, se espera que también este menor sea aprendido y reciba la ayuda necesaria, porque también podría haber generado un trauma psicológico en él al haber cometido este crimen sin querer, según lo que han dicho los testigos. Un joven que tenía un futuro prometedor en el deporte, practicaba fútbol, pero ahora se ve truncado por este juego de niños, repito, que terminó en desgracia. Muy bien, gracias Stalin. En cualquier momento volvemos contigo entonces. 2 sujetos fueron detenidos después de asaltar a transeúntes y robarse un auto. La policía detuvo en el río Daule a 2 sujetos que habían robado un auto en el sur de Guayaquil. Ocurrió pasado el mediodía de este lunes, después que los acusados asaltaron e hirieron a un taxista informal que les hizo una carrera y trataban de huir a Nobol. Ese gordo que está ahí sentado fue que me cogió con un cuchillo en la garganta. Me dijo, Samá, quédate quieto, si no te mato. La víctima alertó a la comunidad de lo ocurrido y fue ayudado por los patrulleros que iniciaron la persecución. Así mismo procedimos, donde uno de ellos se lanzó al río. El otro lo alcanzamos a prenderlo en la orilla de la ribera del río Daule. Tras la captura, los agentes recuperaron artículos que habían sido sustraídos a otras personas. Tenemos el arma blanca, tenemos teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como también tenemos unas joyas que son de propiedad de las personas que han sido perjudicadas en este caso. Según la policía, uno de los detenidos tenía meses de haber salido de prisión. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Y llamaron a juicio a Kenny Solange, la conductora que en un accidente de tránsito causó la muerte de Roberto Malta.
Una jueza de garantías penales acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y dictó el auto de llamamiento a juicio contra la implicada, quien conducía en estado de embriaguez. Malta fue atropellado el 5 de septiembre del 2020 cuando se iba a embarcar en su vehículo en las calles Costanera y Ficus en Urdesa Central, norte de Guayaquil. Tercera emisión, de lunes a viernes, 7 de la noche, por TC. Muy bien, amigos, 12 horas 42 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estados Unidos registra el primer contagio por la nueva cepa brasileña del coronavirus. Brasil vetó la entrada a personas procedentes de Sudáfrica por las nuevas variantes y Perú lucha contra segunda oleada de contagios. Todo esto en el siguiente resumen. Brasil ha vetado durante un tiempo indeterminado la entrada de viajeros procedentes de Sudáfrica y restringiendo el flujo de extranjeros por medios terrestres o acuáticos. La medida se produce a raíz de la preocupación por el avance de las nuevas cepas de COVID-19. Luego de que las principales autoridades de la Casa Blanca señalaran que la variante británica del coronavirus podría causar más daño, incluso la muerte, hace pocas horas el país americano confirmó el primer contagio por la nueva cepa brasileña de coronavirus. El caso fue reportado en el estudio de Minnesota. El Departamento de Salud Estatal indicó que se trata de un residente que viajó recientemente al país sudamericano. El ministro de Defensa de Colombia murió este martes a los 69 años tras contagiarse con el nuevo coronavirus. Según el presidente Iván Duque, Carlos Holm Trujillo sufrió complicaciones en su salud mientras batallaba contra la enfermedad. Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global. Estaba hospitalizado desde el 11 de enero y 4 días después fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá. Y brigadas médicas nocturnas recorren los barrios populares de Lima para evaluar a enfermos de COVID-19 y realizar pruebas de descarte ante el incremento de decesos y contagios la última semana. Esto para evitar que lleguen a los hospitales que se encuentran colapsados. Carla Santana, TC Televisión. Y en nuestro país, el municipio de Guayaquil incrementó otro punto de control para detectar así a pacientes con COVID que llegan desde diversas provincias, mientras el último fin de semana hubo cerca de 4.000 contagios en el país. Los pasajeros que lleguen a la terminal terrestre de Guayaquil deberán pasar por la cámara térmica y de detectarse una alta temperatura, deberá ir al punto de control que está ubicado en los parqueos de este lugar. Flavio Ordóñez es pasajero de una cooperativa de transporte interprovincial y fue uno de los primeros en realizarse una prueba rápida de COVID-19. Nos dijeron que se bajen todos los pasajeros que veníamos en el bus, que por seguridad que nos vengamos a hacer la prueba. ¿De dónde viene? Yo vengo de Machala. ¿Qué le parece esta nueva medida? Está perfectamente bien. Es tratar de contrarrestar o determinar la cantidad de pacientes que vienen contagiados de los cantones que tienen un mayor índice de casos COVID, como es el caso de Quito, como es el caso de Machala, de Quevedo y de Babahoyo. La prueba se la realiza también al personal de las cooperativas de transporte, quienes están en mayor contacto con los pasajeros. Porque esto es muy preocupante para todos, porque imagínense andar con bastantes personas y es preocupante. Pero ahora va a estar más tranquila al tener estos controles. Así es. A nivel nacional, se ha registrado alza en los casos de COVID-19 durante los 2 últimos fines de semana de 2021, llegando casi a los 4.000 casos diarios el 16 de enero. Y superando los 3.000 nuevos contagios el 24 de enero. En Guayaquil las autoridades tratan de controlar el rebrote. Y los confirmados de 1.49 a 1.2 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, la cifra de fallecidos se mantiene en un promedio de 13 en la ciudad de Guayaquil diarios y la tasa de contagio en 0.86. El vicealcalde indicó que están reforzando los controles con el objetivo de que Guayaquil llegue con la cifra más baja en contagios para las próximas elecciones. Vamos a monitorear a cerca de 3.600 pasajeros que vienen de las ciudades más afectadas por el COVID al día de hoy.
personas que de ser encontradas con temperatura elevada pasarán a esta carpa y de requerirse irán a nuestro hospital bicentenario. Además, el municipio continúa entregando ivermectina, un antiparasitario que se cree que protege del COVID-19. Nicole Khalil, TC Televisión. Por el repunte de casos de COVID-19 y el colapso de las unidades de cuidados intensivos, el Colegio de Médicos del Guayas y el Foro Vanguardista de la Salud piden se suspenda el feriado de Carnaval y se cierren las playas y sitios turísticos. De manera responsable, estamos nuevamente para solicitar públicamente que frente al feriado, así tal como lo hicimos en ocasiones anteriores, que frente al feriado de Carnaval, de Semana Santa, se proceda a la suspensión de estos feriados, mucho más aún todavía, que se dan posterior a una concentración masiva provocada por el evento electoral. De todas maneras, nuestra postura y esa posición responsable la vamos a seguir elevando ante el COE cantonal, ante las autoridades pertinentes. Galápagos cuenta con 27 camas para hospitalización, pero sin embargo, el 80% está ocupado por pacientes con COVID-19. Las autoridades piden a los pobladores reforzar las medidas de bioseguridad. Las Islas Galápagos no han sido ajenas al COVID-19. En los últimos días, por acá, se han incrementado los contagios. La ocupación de camas, en lo que es hospitalización y lo que es UCI, ¿cómo está? En este momento estamos en un 80% de ocupación. Aspiramos hacia la próxima semana bajar ese nivel de ocupación. Hay 2 hospitales en las Islas Encantadas y entre ambos hay 23 camas de hospitalización y 4 camas en el área de cuidados intensivos. En Santa Cruz, esta semana se registraron 2 pacientes con COVID-19 que necesitaron ingresar a la UCI y aquí sus autoridades explican cómo se trabaja en estos casos. Está aquí los 2 pacientes con COVID y necesitamos transportarle al hospital donde hay UCI, porque aquí no hay unidad de cuidados intensivos, tenemos que llevarlos al hospital de referencia. Y eso le va a tomar 2 horas. Por lo sensible que es transportar pacientes, se pide a los galapagueños cuidarse hoy más que nunca. Es insostenible en el caso de que tengamos 20 casos a la vez, no podemos sostener. Y eso es lo que nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía de que guarde las medidas de bioseguridad. Mientras tanto, aún se registran personas que tratan de ingresar a las islas por turismo con pruebas de PCR falsificadas. Así lo constatamos en el aeropuerto de Guayaquil. ¿Y cómo sabes qué es falso ahí, por ejemplo? Porque tú lees aquí el código QR y sale de otra persona. Ahí no sale nada y acá sí. No, este suyo sí es porque... Claro, ese es mío, claro. Hemos identificado gente que ha querido hacerlo y en este momento, en coordinación con el COE Nacional, estamos trabajando fuertemente también para hacer seguimiento tanto con Fiscalía y otras autoridades para evitar eso. En todo el Ecuador, el COE Nacional ha registrado más de 250 pruebas falsas, lo que demuestra la irresponsabilidad de muchos viajeros en tiempos de pandemia. Emilio Zamora, TC Televisión. En instantes, enfrentamiento a bala entre policías y delincuentes en un bus de transporte urbano. ¿Cuál fue el resultado? Se lo contamos en minutos. Un tornado en una ciudad de Alabama dejó al menos un muerto y 5 heridos. Un árbol cayó sobre una casa de un joven en el condado de Jefferson y provocó un derrumbe que acabó con su vida. El tornado azotó la ciudad de Fulton Dale en el condado de Jefferson, en el estado de Alabama. Cuentan testigos que en cuestión de segundos los techos y las paredes de las casas volaron por todas partes y todo desapareció. El fenómeno meteorológico produjo daños significativos con árboles derribados y edificios destrozados. Usuarios en Twitter informaron que casi todas las casas de su vecindario quedaron completamente arrasadas. Una persona murió y al menos 5 fueron hospitalizadas con heridas graves. La víctima falleció después de que un árbol se derrumbara en su casa cuando se refugiaba del tornado en el sótano. Una de las autopistas principales del área se encuentra bloqueada por tendidos eléctricos derribados y escombros, mientras que trabajadores continúan retirando obstáculos de las carreteras.
Varias viviendas y edificios resultaron afectados por la tormenta, incluido un hotel que sufrió daños estructurales significativos. Las autoridades instaron a los vecinos a mantenerse en alerta y alejados de la zona afectada para que los trabajadores de emergencias puedan seguir con las tareas de rescate. La alerta por tornado en el condado de Jefferson ya fue retirada, aunque zonas cercanas y el oeste de Georgia siguen bajo vigilancia. Pamela Montilla, TC Televisión. Habitantes en Guatemala sospechan que al menos una decena de sus familiares están entre las 19 personas calcinadas en México. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo entrega formal del acta de acusación contra Donald Trump, lo que marca la apertura oficial de su segundo juicio político, esta vez por cargos de incitación a la insurrección, tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero. A partir de este martes, la Cámara Alta convocará oficialmente a Trump para este proceso que comenzará el 9 de febrero. El ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, que enfrenta más de 40 órdenes de captura por delitos como masacres, desapariciones y violaciones en Colombia, fue detenido tras llegar deportado de Estados Unidos, donde cumplió una pena por narcotráfico. Giraldo fue uno de los líderes de las milicias de ultraderecha que combatieron a las guerrillas izquierdistas en Colombia hasta su desmovilización en 2006. Con su regreso, analistas temen un recrudecimiento de la violencia en el norte del país. Habitantes del pueblo de Comitancillo en Guatemala sospechan que al menos una decena de sus familiares figuran en las 19 personas que fueron encontradas calcinadas en un camino rural en la frontera entre México y Estados Unidos. Los familiares aseguran que un grupo de la región salió hacia Estados Unidos y que en el último contacto que tuvieron con los migrantes estaban en Tamaulipas, el estado mexicano donde las autoridades reportaron los 19 cuerpos. Un grupo de senadores demócratas presentó una propuesta para conceder el amparo migratorio de estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. El proyecto de ley de TPS para Venezuela otorgaría protección a los ciudadanos elegibles que están huyendo de las condiciones nefastas en su país natal. Además, les permitiría residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Pamela Montilla, TC Televisión. Revisamos otros temas. Este 26 de enero se conmemora el aniversario número 26 de la gesta heroica del CENEPA, en la que soldados ecuatorianos alcanzaron la victoria en la cordillera del Cóndor sobre la cuenca del río Cenepa ante las Fuerzas Armadas de Perú. Se trata del triunfo militar más importante para Ecuador. Significó el primer paso para el fin de un conflicto de más de medio siglo entre ambos países. Imparable, amigos televidentes. Ahí estamos viendo las imágenes de este robo en un bus de transporte urbano en Guayaquil, producto del cual, luego de este enfrentamiento entre policías y también delincuentes, un uniformado lamentablemente resultó afectado. Ahí podemos ver delincuencia imparable. Esto ocurrió en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil. En minutos les tendremos todos los detalles desde este sector de la urbe porteña. Seguimos informando, atención, porque en la provincia de Sucumbíos continúan las investigaciones relacionadas al intento de asesinato a una periodista. Pese a que recibió 6 impactos de bala, su condición es estable. Fernando Escurra, desde el lugar de los hechos, nos amplía esta información. Nos encontramos frente al hospital Marco Vinicio Isa, donde hasta hace pocas horas estuvo interna Marilu Capa, una periodista reconocida de Sucumbíos que sufrió un atentado en un restaurante de su propiedad. El 19 de enero ella se encontraba en su local cuando un sujeto armado ingresó y disparó 8 veces. 6 balas alcanzaron a la comunicadora, quien llegó a la casa de salud en estado crítico. Luego de ser estabilizada, se ordenó su traslado a Quito por seguridad. Recibió 6 impactos, de los cuales prácticamente la mayor lesión tuvo en el campo pulmonar del lado derecho. Por dictamen médico fue trasladada a la ciudad de Quito,
a otra unidad de salud, que por situación de confiabilidad pues no podemos dar esos detalles, porque está dentro del programa de víctimas protegidas. Los comunicadores en Sucumbíos están preocupados, pues temen más ataques a los periodistas en esta ciudad. Fue algo sorprendente, no estaba en la mente de nadie un atentado a un periodista, hombre o mujer, no había pasado esto antes. Entonces es la primera vez, obviamente nos tomó a todos por sorpresa y con preocupación, y estamos aún todavía con esa duda, qué pasó, qué ocurrió, qué hay tras este atentado a la compañera. Nosotros vamos a continuar en esta provincia para conocer más detalles de este atentado que ha conmocionado a los habitantes en Sucumbíos. Pendientes entonces, Fernando, gracias. Amigos, a continuación vamos a retomar el contacto con Stalin Vaquerizo en un sector de Socio Vivienda 2, esto es en el noroeste de Guayaquil, donde un juego de niños terminó en un asesinato. Le vamos a preguntar a Stalin antes si es cierto que la delincuencia está imparable en esta zona. En este sector de Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, 2 adolescentes estaban jugando, justo en este punto según lo que dicen los residentes. Pero una broma, al parecer, generó la ira de uno de ellos, quien sacó un cuchillo y le asestó una puñalada a su compañero, quien salió corriendo, dicen, y de pronto cayó en el piso y no se volvió a levantar. Los detalles de este crimen accidental en el siguiente reportaje. En esta cancha de la Liga Barrial de Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, Ardilla, como lo conocen sus amigos, se formaba como futbolista, pero las malas compañías estaban a su alrededor. Así andaba con mala junta, ya el lado se desvió y ahorita regresó de nuevo a volver a entrenar y sucedió esto lo que pasó. Y la tarde de este lunes su vida cambió por completo, cuando su amigo Justin Pacheco Caicedo, de 14 años, le dio una cachetada. Ardilla reaccionó y lo atacó con un cuchillo. Se encontraban realizando actividades recreativas en una bicicleta. Se había producido una discusión entre los dos, de los cuales uno de los adolescentes, al sentirse afectado, con una arma blanca, cuchillo, le realiza una herida a la altura del pecho. El homicida, aparentemente arrepentido, pidió ayuda a los vecinos. La víctima fue trasladada a una casa de salud, pero la herida provocó su muerte. A lo que salgo, ya veo al chico que cae allá. ¿Usted escuchó a los niños gritar o a quién gritar? No, a gente grande. Escuchó gritar. Entonces yo salgo y ya está el niño cae boca abajo allá. Pero el niño, pero dice que están jugando. El cadáver de Justin aún no puede ser retirado de la morgue porque sus familiares no cuentan con los recursos para los gastos fúnebres. Y seguro la mayoría se está preguntando qué pasó con el victimario. Según lo que dicen los vecinos, salió caminando, arrepentido, acongojado por lo que había pasado. De hecho, intentó pedir ayuda para su compañero, pero luego, al ver que había fallecido, decidió huir. En breve vamos a conversar también con un representante de la Policía Nacional para que nos cuente cuál es la situación actual en Socio Vivienda 2, donde con frecuencia se ha intervenido por la inseguridad que existe aquí. Ya regresamos. Impresionados por este hecho de sangre entre menores, amigos. Gracias, Stalin, por ese informe. Y un sujeto fue capturado por la unidad de turismo de la Policía Nacional en el barrio Las Peñas, centro de Guayaquil, acusado de robar un celular a una extranjera. El sospechoso ingresó en la vivienda y, simulando tener un arma de fuego, la atacó y se le llevó el teléfono. Seguimos con más noticias, amigos televidentes. Más de 300 kilos de cocaína fueron encontrados en sacos de naranjas en Juján. La droga fue encontrada en una zona oscura de una de las principales vías del cantón Juján, en Guayas. Fueron 357 bloques que contenían una sustancia blanquecina, que luego de las pruebas de campo dio positivo para cocaína. En el kilómetro 44, vía Altigrillo, en ese sector había una cantidad de 8 sacos de naranjas y en su interior llevaban 357 paquetes rectangulares recubiertos con cinta de embalaje con la palabra Lions y el logotipo impreso del Joker.
A raíz de este decomiso, las unidades de inteligencia iniciaron con un proceso investigativo que busca esclarecer la procedencia y el destino de toda esta sustancia sujeta a fiscalización. Como evidencia final, tenemos 348.075 gramos de cocaína y 460 gramos de marihuana. Vamos a ver a quién pertenece la propiedad, dónde estaban los sacos, etcétera. Las investigaciones aún se encuentran realizando por parte de las unidades investigativas y de inteligencia. Y mientras las investigaciones avanzan, el alcaloide permanece bajo cadena de custodia en la unidad antinarcóticos del Cantón Milagro. Miguel Laje, TC Televisión. En Quito, trabajadoras sexuales piden la reapertura de los centros de tolerancia tras 11 meses sin funcionar por la pandemia. Hoy protagonizaron un plantón en las afueras de la Secretaría de Salud del municipio. Dicen que la necesidad y el hambre les sacó a protestar frente a una sociedad que las quiere esconder. Con pitos, tambores, cucharas y ollas vacías, al pie de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, se plantaron trabajadoras sexuales, dueños de locales, empleados y guardias, para exigir la apertura de sus sitios de trabajo. A nivel de Quito, 127 locales, con 3.600 compañeras trabajadoras, 300 compañeros trabajadores sexuales y más de 1.000 empleados. Son 11 meses que están cerrados los locales de diversión nocturna, pero el trabajo sexual no paró. Toda la pandemia, clandestinamente. Quiero que entienda, nosotros nunca dejamos de trabajar porque somos cabeza de hogar y necesitamos que comer. Piden reactivar su trabajo de forma responsable, legal y con medidas de bioseguridad. Por supuesto, el distanciamiento, el que los locales funcionen sin alcohol, en el que el momento del acto sexual la trabajadora lo haga en posiciones y no cara a cara, evita el contagio. Los dueños de los locales afirman que hay discriminación para esta actividad porque fueron parte de un proyecto piloto que solo les dejó trabajar 20 días. No solamente somos los propietarios, por ejemplo, en mi caso prácticamente son indirecta y directamente 100 familias las que dependen de mi negocio. Y mientras se resuelve su situación, las trabajadoras sexuales dicen que se mantendrán en las calles con una cuchara y una tapa, protestando y trabajando. Gustavo Merino, TC Televisión. En otros temas, amigos, en Quito se reportó el caso de un falso médico que ofrecía curar el COVID-19 a cambio de $5,000. Fue detenido porque uno de sus pacientes murió. Lo sorprendente es que recuperó la libertad. Veamos. Este video muestra cómo ante las autoridades, en el momento de su detención, alias el doctor Stalin dio varios nombres cuando fue citado a firmar el acta de defunción de uno de sus pacientes, a quien le había prometido curarlo del COVID-19. El Nilson Tanque, el de ahí, es mi mentor. Él es como decir, yo soy el pupilo de allá, pero yo todavía no estoy registrado en el CINASIDIA. Fue en ese entonces que se supo que él no era médico y que quienes creyeron que era la salvación de Luis Eduardo Arequipa, de 53 años, había tomado una mala decisión de recomendar que durante 7 días no lo lleven a una casa de salud. Contratan a este médico que ofrece curarlo en el domicilio en 3 días, que él mencionaba que no era médico, pero que él era médico de corazón. Roberto Arequipa denunció en qué supuestamente consistía el tratamiento ofertado y que teme que otros 2 familiares que también fallecieron a consecuencia del virus hayan sido tratados por el mismo supuesto médico. Por boca del señor mismo conocemos que tenía muchísimos más pacientes. Medicaba con eucalipto, mentol, papel periódico y vendas. Señala que tras la detención de alias Dr. Stalin en el sur de Quito, las autoridades decidieron dejarlo en libertad. El caso está en investigación previa para determinar si hubo o no el cometimiento del ilícito. Lo que nunca se le olvidó a Stalin fue cobrar más de $1,000 a la familia de la víctima por el presunto tratamiento contra el COVID-19. Hay denuncias del Colegio de Médicos de Pichincha. Personas empíricas que tratan de lucrar del dolor de los ecuatorianos. Ahí es donde se tiene que actuar. Tanto el ARSA como el ACES tienen que ser muy rígidos y duros. En el sur de la capital, este día se desarrolló un operativo sorpresa en varios sectores, donde se ofertan a carta abierta presuntos tratamientos contra el COVID. Como usted ve, no guarda
los sistemas sanitarios e higiénicos como para que puedan estar ciudadanos haciéndose atender. Se encontraron los supuestos consultorios abarrotados de personas. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y atención, porque el municipio de Guayaquil mantiene su programa de fumigación en diferentes sectores del norte de la urbe. Desde la semana anterior se intervino la ciudadela Vergeles. Luego, las brigadas llegaron al sector de sociovivienda también y posteriormente se intervino la ciudadela La Alborada. La misma campaña se realizó en la ciudadela Samanes. El quinto sector intervenido fue Fertiza, en el sur de Guayaquil. Mañana, las brigadas de fumigación harán la intervención de la ciudadela Urdesa. Sin embargo, hoy se ejecuta un control de vectores en el centro de la ciudad. Precisamente ahí se encuentra a esta hora nuestra compañera Nicole Khalil para contarnos cómo se desarrolla este programa. Nicole, adelante. Amigos, les comento que estoy en Antepara y Huancavilca, en el centro de Guayaquil, porque como pueden observar, están realizando una mega intervención en este sector de la urbe porteña. Están varias direcciones del municipio de Guayaquil, Dirección de Salud, de Control Vectorial y también de Justicia y Vigilancia. Nos encontramos esta tarde con Eliana Mejía, jefe de denuncias de la Dirección de Justicia y Vigilancia. Buenas tardes, Eliana. Coméntenos sobre el trabajo que se está realizando el día de aquí, esta zona de Cachineros. Así es, el municipio de Guayaquil está desarrollando una intervención integral en esta zona, siendo que hemos recibido una denuncia ciudadana de personas que venden productos en la vía pública, generan aglomeraciones y cometen un conjunto de incumplimientos de ordenanzas municipales, así como la propagación del COVID-19. Entendiendo que lo más importante es la ciudadanía, se está haciendo una intervención integral en la zona con varias direcciones municipales. ¿Se va a multar? ¿Cuál va a ser el accionar? Sí, en los locales comerciales donde hemos evidenciado la ocupación de la vía pública, se va a proceder con la apertura de los respectivos expedientes administrativos sancionadores y se está limpiando el lugar. Perfecto. Ahora también hay que recalcar algo, y es que también van a socializar las medidas de bioseguridad porque hay aglomeraciones en este sector. Así es, esta actividad informal genera aglomeraciones, con lo cual se prolifera la pandemia del COVID-19. En este sentido se están socializando las ordenanzas en este lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora también nos acompaña Omar Tobar, jefe del control de vectores, que nos va a contar sobre el trabajo que se está realizando. Como pueden ver ahí, están los cachineros moviendo, están más de 100 personas del municipio de Guayaquil realizando esta mega intervención. Omar, cuéntanos sobre el control vectorial que están realizando aquí. Estamos interviniendo en las calles Huancavilca, o sea, Antepara, estamos llevando la desinfección. Hay muchas personas aglomeradas aquí, esto es todos los días. Aquí realmente nos han reportado casos de COVID y eso es lo que está haciendo la Dirección de Salud, desinfectando el sector, desinfectando todo el área. Entonces vemos que hay muchas personas sin mascarilla y eso es lo que realmente estamos haciendo, que se concienticen, que la pandemia no se ha ido. Hay personas sin mascarilla y vamos a ver qué pasa porque desde hoy vamos a haber control por parte del municipio en todo este sector. Perfecto, también nos acompaña Jaime Dávalos, jefe de los policías metropolitanos. Buenas tardes. Coméntenos sobre la intervención que están realizando aquí, cuántos agentes metropolitanos se encuentran en el sector y los problemas principales que tienen aquí por los cachineros. Buenas tardes, este es un problema recurrente de la ciudad de Guayaquil y que acudimos con cierta frecuencia, principalmente cuando existen denuncias por parte de los moradores del local, del sector. Como usted puede apreciar, existen muchos objetos que están obstaculizando la vía pública y estos objetos son utilizados para ser desguazados y posteriormente vendidos en las partes a los transeúntes que pasan por este sector. Ahora los controles van a ser permanentes. Los controles son frecuentes, estamos viniendo por lo menos 2 o 3 veces a la semana con el fin de mantener despejado este sector que se está volviendo conflictivo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno amigos, los dejo. Esta fue la información de la intervención en Antepara y Huancavilca, donde han participado
más de 100 personas del municipio de Guayaquil. Continuamos con más en el noticiero. Excelente este reporte, muchísimas gracias, Nicole. Mientras le contamos que la cantidad de pacientes COVID-19 en estado crítico se ha incrementado en el hospital del IES Quito Sur. Pasó de 2 contagiados graves cada día a 6. Isaías Cruz nos informa desde esta casa de salud. El hospital del IES Quito Sur se encuentra colapsado por el incremento de pacientes con COVID-19. Al momento existen 50 personas a la espera de una cama de cuidados intensivos. Y lo más preocupante es que existe una mortalidad de 5 a 6 personas al día. Los detalles en la siguiente nota. La muerte nuevamente ronda el hospital del IES Quito Sur. En el exterior es más evidente el dolor de quienes perdieron a un ser querido por COVID-19. Los padres de Wilson Paredes, de 75 años de edad, se infectaron con el virus. Nosotros nunca supimos cómo se contagió. Lamentablemente, su papá falleció a la espera de una cama de cuidados intensivos. Nos dejó un hueco bien grande, padre, un dolor enorme que nunca se va a poder superar. Al momento, aproximadamente 50 personas esperan ingresar al área de cuidados críticos, pero se encuentra colapsada. Antes llegaban de 2 a 3 pacientes con síntomas graves, ahora llegan entre 5 y 6. El tema es que los pacientes tienen una complejidad alta. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan de hospitalización. Pero lo más preocupante es el incremento en el número de personas que mueren a diario, que se duplicó con respecto a la semana anterior. Estamos con una media de 5 a 7 pacientes diarios. Una historia que conmueve es la de los doctores David Vallejo y Mabelin Bonilla, que iban a casarse el 23 de mayo, pero decidieron posponer la boda para luchar contra la pandemia. En su lucha se infectaron con el virus y David presentó síntomas graves que lo llevaron a terapia intensiva y su salud está comprometida. Se encuentra hospitalizado y que evidentemente está cursando por todos los temas de tratamiento y para tratar de seguir adelante. La madre y la novia del doctor nos informaron que será David quien cuente su historia cuando se recupere y despierte. Gracias, Isaías, por ese informe conmovedor. Y en el Hospital Bicentenario de Guayaquil, los casos de COVID-19 se mantienen estables. Josué Andrade se encuentra en el sitio y nos actualiza la información. Adelante, Josué. Una aparente disminución es la que ha existido en los hospitales de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, como podemos observar, hoy sí hay una cantidad moderada de pacientes que han llegado para buscar hacerse una prueba de COVID. De ese costado esperan y por acá, en la parte de adentro, son atendidos por los médicos y los licenciados en enfermería para ver la situación que están pasando. A muchos de ellos se les hacen prueba rápida, a otros se les hace pruebas PCR, eso según la situación que tenga cada uno de los pacientes en el Hospital Bicentenario en el centro de Guayaquil. Vamos a conversar con uno de ellos de manera inmediata para que nos cuente qué tanto lleva esperando en este hospital. Caballero, ¿qué tanto tiempo tiene esperando acá para poder hacer la prueba? Muy buenas tardes, como 40 minutos más o menos. ¿La atención hasta el momento todo bien? Perfecta, de verdad muy bien. ¿Presenta síntomas de COVID? Bueno, un malestar en el cuerpo, fiebre y vengo más que todo por responsabilidad, para ver si estoy positivo o no, para poderme poner en cuarentena. Pues. Muchas gracias. Acá vemos pacientes jóvenes, 2 pacientes bastante de una edad entre 20 y 30 puede ser. Señorita, ¿presenta síntomas usted? Solo malestar en el cuerpo. Malestar en el cuerpo. Ajá. ¿Ha estado con personas con COVID? No. Muy bien, por prevención entonces. Sí, por prevención. Sí, muy bien, ahí está. Ese es el panorama que tenemos en este momento en el Hospital Bicentenario. Lo que podemos informarles hasta este instante. Recordemos, las medidas de prevención son muy importantes y más que todo para los jóvenes, que por supuesto puedan hacer conciencia y tomar los recaudos necesarios. Compañeros. En instantes, enfrentamiento a bala entre policías y delincuentes en un bus de transporte urbano. ¿Cuál fue el resultado? Se lo contamos en pocos minutos.
Impresionante. Momentos de pánico se vivieron durante el asalto a un bus en Guayaquil. Los delincuentes dispararon contra la policía. Veamos. Los antisociales viajan como pasajeros. Rápidamente se levantan y comienzan a llevarse las pertenencias de hombres y mujeres. El conductor del colectivo también fue víctima del atraco. Presas del miedo, unos pasajeros se lanzan del bus en movimiento. Los delincuentes se percatan de la presencia de la policía y obligan al chofer a que los atropelle. Un agente intenta subirse, pero el ladrón le dispara en 3 ocasiones. Véalo una vez más. Por suerte, ninguna bala alcanzó al uniformado. 2 ocasiones al cuerpo. Directamente al cuerpo, no logrando impactar. ¿En qué tiempo ustedes llegaron cuando se estaba ejecutando el robo? Fue inmediato porque una motocicleta nos avisa, que no se quiso identificar, nos avisa que en el bus de la 160 venían 2 personas amedrentándolas a los pasajeros, quitándoles sus pertenencias. Pero no es todo. Un delincuente, al verse sin salida, se sienta para evitar ser detenido. Un pasajero lo reconoce y comienza a golpearlo. La gente se une y lo agreden. La policía lo rescató a los pocos minutos. Claro, la gente está cansada de tanta delincuencia, está indignada y agradecemos la colaboración. Nosotros inmediatamente le trasladamos a la unidad médica para que sea valorado. El ciudadano presenta algún tipo de golpes, pero no son de mayor gravedad. Al parecer, los sujetos que fueron detenidos son parte de una banda que se dedica al robo de colectivos en la parte norte de Guayaquil. En este momento se les detuvo a los dos tienen la misma caracterización de robo, los dos tienen el mismo tipo de antecedentes y podríamos decir que estaban los dos coludidos, asociados ilícitamente para cometer este tipo de ilícitos. Los asaltos en esta zona son frecuentes. Los antisociales operan principalmente en la tarde y en la noche. Solicitan que el patrullaje de la policía sea más frecuente por el sector de Monte Sinaí. Jorge García, TC Televisión. Impresionantes imágenes, amigos. Y momentos de terror se vivieron en un domicilio de la avenida Rejo, cuando delincuentes que estaban en una camioneta ingresaron a un domicilio y se llevaron dinero y joyas. Y tal como lo anunciamos, amigos, llaman a juicio a Kenny Solange Andrade Flores, la mujer que en un accidente de tránsito mató a Roberto Malta en septiembre del año pasado en la ciudad de Guayaquil. Se terminó la diligencia, hubo un roce verbal entre familiares del fallecido y los abogados de la acusada. El reclamo contra los abogados de Kenny Andrade Flores por parte de los allegados de Roberto Malta fue evidente. Y esto porque el pasado 8 de enero, la defensa manifestó lo siguiente. Hay pruebas que demuestran que el señor se encontraba con ingesta de marihuana, lo que tarde o temprano va a demostrar que existe una responsabilidad compartida. Ese día, la audiencia de llamamiento a juicio de Andrade se suspendió por un problema en el internet, pero este lunes la diligencia fue retomada y decidieron esto. La resolución de la jueza fue llamamiento a juicio por el artículo estipulado en el 376 del Código Orgánico Integral Penal. El dictamen de la fiscal fue acusatorio y ninguno de los medios probatorios ingresados por nosotros, al igual que la fiscalía, fueron sacados del proceso. Ahora están a la espera de que la procesada acuda a la justicia o bien sea detenida por la policía para seguir con el caso. Bien, mientras no se garantice un debido proceso, no se garantice la vida más que nada de ella, es imposible, es imposible. Como ustedes pueden escuchar, hay un odio colectivo aún y no se puede garantizar al menos la vida y la seguridad de ella. Roberto Malta fue atropellado el pasado 5 de septiembre y murió el 12 de ese mes.
como producto del arrollamiento cometido por Kenin Solange, quien ahora debe rendirle cuentas a la justicia. He de invitar a mi amiga Kenin Solange Andrade Flores a que venga, se presente, y yo mismo le daré la protección debida. Al término de la audiencia de llamamiento a juicio, el representante de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos envió este mensaje a la mujer que atropelló a Malta. Hemos escuchado a la parte de la señora Solange Andrade de que procuran que comparezca al proceso. Nosotros hemos dado paso de que puede ser así, como Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, tanto la Judicatura ofrece garantías y nosotros también de que se respeten y no se vulneren sus derechos humanos. Han pasado más de 4 meses de la muerte de Roberto Malta en Urdesa, norte de Guayaquil, y su familia ahora espera que capturen a la implicada en su muerte. El Consejo Nacional Electoral ultima los detalles del montaje del centro de mando y transmisión de resultados que operará durante la jornada electoral del 7 de febrero. Aquí los detalles. En las instalaciones del Swiss Hotel en el norte de Quito, el Consejo Nacional Electoral montará el centro de difusión de resultados. Hasta aquí llegarán los datos de las actas que serán procesadas en las delegaciones de todas las provincias, una vez que se cierren las urnas. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, explicó que aún no tienen definida una hora en la que se podrán conocer los primeros resultados. Todavía no he recibido el informe de cómo sería el conteo de votos, pero lo que sí les podemos decir, el conteo de votos empezará por la dignidad de presidente y vicepresidente de la República. Una hora aproximada no les podríamos decir. En este centro cada medio de comunicación tendrá un espacio, pero el acceso para el personal será limitado. Para televisión, por ejemplo, solo podrán acceder 3 personas, para radio 2 y para prensa escrita 2. Donde puedan estar los delegados de las organizaciones políticas y sobre todo los medios de comunicación con todas las garantías y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Los medios digitales no tendrán acceso físico. La cobertura la harán a través de los canales de transmisión del CNE. Este no es el único caso, hay una serie de cosas que hace que los ecuatorianos vayan perdiendo confianza en el proceso electoral. Hasta el 1 de febrero los medios de comunicación podrán acreditarse. Las normas de bioseguridad en espacios reducidos como el centro de transmisión serán estrictas. El uso de mascarilla es obligatorio. Tendrán que respetar el distanciamiento y el aforo será controlado. Karen Aro, TC Televisión. Atención amigos a esta noticia, 570,000 familias que se quedaron sin ingresos por la pandemia recibirán el bono de $500 que entregará el gobierno. Además, otras 480,000 se beneficiarán del rubro de $120 de protección social. Sandra Carrera se quedó sin trabajo hace 10 meses. Fue conserje de un colegio por más de 11 años. Abre las puertas de su casa y nos cuenta qué sucedió. Tuvo la rectora que recortar personal y ir viendo las mejores opciones para poder seguir trabajando porque ella quería cerrar el colegio. Con lo poco que recibió por liquidación empezó un emprendimiento que denominó Choclito Mix. Prepara choclos con papas, picaditas de cerdo o pollo, queso rallado y salsas. Como Sandra, muchas personas perdieron sus empleos durante la pandemia. Por ello, en los primeros meses de este año, el gobierno entregará un bono de $500 a 570,000 familias que estaban en relación de dependencia y salieron de los registros del IES. Y, además, 550,000 recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. Además, se activarán 2 fases adicionales del bono de protección familiar. Entre febrero y marzo, 480,000 familias recibirán un bono de $120. El apoyo de los multilaterales es lo que ha permitido que se puedan plantear estas 4 ayudas. 10,000 familias se reintegrarán al seguro campesino. El gobierno cubrirá el pago de las afiliaciones por 3 años. Cuando tú desvinculas a una cabeza de familia, inmediatamente se corta la cobertura a todo un bloque familiar. Si usted desea conocer si es beneficiario o no de uno de estos bonos, puede ingresar a la página web del MIES o llamar al call center del MIES. Entre enero y marzo de este año, 225,000 familias se vincularán a la red de protección social. Se suman a las también 225,000 que ingresaron en septiembre de 2020. Según datos del gobierno, 1,5 millones de familias aproximadamente serán las que reciban uno de estos bonos. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
En Guayaquil, la falta de vacunas básicas para niños preocupa a los padres que recorren a diario varios centros de salud con la esperanza de inmunizar a sus hijos contra diversas enfermedades. Padres con niños en brazos, caminando de un lado a otro en busca de las vacunas para sus hijos que constan en el esquema de vacunación vigente en Ecuador. Es el panorama que se observa a diario en varios centros del Ministerio de Salud en Guayaquil. Ella le tocaba los 4 meses y la única que le faltaba era la pentavalente. Esa no hay. Solo dicen que no hay y no saben cuándo llegará. Me mandan cada 15 días que regrese y no hay. Están las otras vacunas, pero la pentavalente no hay. El malestar que se genera desde noviembre pasado no es solo por el retraso en la inmunización de los infantes, sino además por los gastos de movilización, permisos al trabajo e incluso exposición al coronavirus por acudir reiteradamente a estos centros de salud. No es culpa nuestra. Nosotros aplicamos lo que yo he venido desde el mes de noviembre. Exacto, de noviembre no hay. Por eso vengo y me pongo en riesgo. Ya he perdido la cuenta. No hay. Cada semana vengo todos los viernes y no hay. Llegan recién en marzo, desde noviembre del año pasado. Consultamos en algunos subcentros de salud y se nos dijo que las vacunas que están en desabastecimiento son la BCG, que se aplica dentro de las 24 primeras horas el recién nacido, y la pentavalente, que se aplica en los 2, 4 y 6 meses de vida. Sobre este tema hemos pedido respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública, pero pese a las solicitudes vía telefónica y por correo electrónico, no hemos obtenido respuesta. Vanessa Filella, TC Televisión. Muchas gracias, Vanessa. Y en otro tema les contamos que el ministro de Energía, René Ortiz, envió la terna para ocupar el puesto de gerente general de la nueva empresa Petroecuador. Está integrada por Julio Rivera, Héctor Pacimiño e Ítalo Cedeño. Los perfiles serán evaluados por la empresa coordinadora de empresas públicas ENCO, que emitirá un informe técnico al directorio de Petroecuador para designar a la nueva autoridad. La inseguridad y la violencia causan temor entre los ecuatorianos. En la mesa hemos puesto ya una discusión importante. Seguimos con más noticias de la comunidad. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Saskia? Buenas tardes. TC Evidentes, estamos ya con nuestra gente. Y a propósito de la delincuencia, hay una reunión muy importante que se dio con el gobernador, varias autoridades de la policía, el ministro de Gobierno también, porque en Naranjal, Balao y Milagro siguen como los cantones con mayor inseguridad, por lo que serán intervenidos por las autoridades, Saskia. Así es, veamos a continuación todos los detalles sobre esta reunión y sobre estos nuevos cantones que son intervenidos por el nivel de inseguridad que se vive. Las cifras no mienten, y aunque no las detallaron para el ministro de Gobierno, gobernador del Guayas y altos mandos policiales, los cantones Naranjal, Balao, Milagro, Daule y Balsare requieren mayor atención en materia de seguridad, y de esos, los 3 primeros son los más críticos. Creemos que los indicadores a la baja en lo que tiene que ver con delincuencia obedecen a la falta de denuncia, y creemos que esto es producto del momento especial que estamos viviendo en el país. Esa fue a la conclusión que llegaron este martes, tras la mesa de seguridad provincial que se desarrolló en Milagro. Aplicarán similares estrategias como en Guayaquil, a fin de reducir los hechos violentos que en lo que va de este 2021 se han incrementado. Y la suma de todas las partes y la participación de todas las instituciones desde su misión y desde su trabajo, creemos que al fondo podrá tener un impacto en lo que tiene que ver con seguridad. Esta sería la segunda vez que Milagro y Naranjal serán intervenidos, y para lograr buenos resultados se necesita de una corresponsabilidad entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es ahí donde nosotros, ¿sí?, a través de nuestras investigaciones, sin vulnerar la seguridad jurídica, sin vulnerar el debido proceso, hemos pedido a nuestros compañeros fiscales en cada uno de los cantones actuar con transparencia, dar la respuesta que quiere la ciudadanía. Las medidas adoptadas de manera interna por los GATS municipales deberán ser estratégicas para que tengan el efecto esperado. Los alcaldes ya se lo conversó con cada uno de ellos para que ellos establezcan sus mesas de seguridad en donde se va a articular cuál es el contingente con el que cada uno de los cantones necesitaría para poder realizar este tipo de operativos y mayor control.
En Milagro, Miguel Laje, TC Televisión. Y seguimos con un tema lamentable, un adolescente asesinado en el sector de Sociovivienda 2, noroeste de Guayaquil. Así es, precisamente a esta hora Stalin Vaquerizo está en este lugar y nos tiene más detalles. Stalin, cuéntanos, ¿es cierto que la delincuencia está imparable en esta zona? Te escuchamos. Seguimos aquí en Sociovivienda 2, ahora cerca del UPC, para tener un poco más de seguridad, porque precisamente vamos a hablar acerca de la inseguridad que existe aquí hace muchísimo tiempo. La intervención de la policía ha sido importante, pero en ciertas ocasiones ya sale de las manos de ellos. Vamos a conversar en este momento con el mayor Oscar Orellana, jefe del circuito Nueva Prosperina, para que nos cuente un poquito el trabajo que la policía ejecuta acá, aunque a veces hay ciertas limitaciones, mayor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. Sí, efectivamente, años anteriores se habían suscitado hechos delictivos en los cuales había la preocupación de la gente. Sin embargo, desde el año anterior ha habido una reducción del delito, conforme lo muestran las tablas del cuadro de mando integral. Y es así que el año anterior, comparado con el 2019, hubo una reducción de 200 delitos. Esto es a base de lo que se han implementado las estrategias operacionales en el circuito, apoyados del eje del servicio preventivo y eje investigativo. Actualmente, en el mes de enero, continuamos con la reducción del delito. Es así que el comparativo del año anterior están en 43 delitos y en este mes, en el mismo mes, tenemos 19 delitos. Estas estrategias han permitido incrementar la percepción de seguridad aquí en el sector. Se ha incrementado el número de personal policial, número de vehículos, lo cual permite estar activados ante cualquier situación delictiva. Sin embargo, mayor, con este suceso registrado hace pocas horas, se podría decir, la percepción de inseguridad retorna aquí a Sociovivienda 2 y a las personas que viven en el país también empieza a sonarle nuevamente este sector como una zona peligrosa. Sí, tenemos que tener muy en claro el hecho suscitado ayer. Es un hecho aislado en razón de que son dos jóvenes, dos adolescentes amigos del barrio, los cuales han estado en una actividad recreativa. Este hecho no es un acto por parte de la delincuencia común o organizada. Sin embargo, estamos trabajando en el postdelito de este hecho para tratar de localizar y realizar la captura de este adolescente. Perfecto. ¿Qué se sabe del adolescente? ¿Para dónde se fue? Tal vez con complicidad con la familia. Sí, personal de DINASED de aquí de la provincia ya se está manejando en esta situación. La información es reservada para poder proceder a la captura de este adolescente. Perfecto. El cadáver del pequeño víctima de este juego que terminó en tragedia todavía no ha podido ser traído a la casa. Sí, los bajos recursos económicos de los familiares, de acuerdo a lo que tengo entendido, no ha permitido todavía sacarlo al menor de edad. Perfecto, mayor, muy amable. Importante conocer estas estadísticas que acaba de mencionar el mayor, asimismo para que retorne la calma aquí a este sector, donde muchas personas temen venir, inclusive los taxistas, porque dicen que cuando traen una carrera acá son asaltados. Pero en todo caso, ahí está el trabajo de la policía. Se espera que también este menor sea aprendido y reciba la ayuda necesaria, porque también podría haber generado un trauma psicológico en él al haber cometido este crimen sin querer, según lo que han dicho los testigos. Un joven que tenía un futuro prometedor en el deporte, practicaba fútbol, pero ahora se ve truncado por este juego de niños, repito, que terminó en desgracia. Es todo por el momento, los dejo con unas imágenes de este populoso sector del noroeste de Guayaquil. Muchísimas gracias, Stalin. Algo, Jorge y amigos televidentes, realmente triste y preocupante, ¿no? Que nos lleva a pensar también qué está pasando en el núcleo familiar, ¿no? Porque este juego entre bromas, entre dos menores de edad, reaccionaron de una manera violenta. El uno, por su parte, que lamentablemente falleció con una cachetada, y la otra persona, el otro joven, el otro menor de edad que está prófugo, tenía un arma en sus manos, un cuchillo. ¿Qué hacía con este cuchillo? ¿Por qué reaccionan de esta forma violenta? Entonces nos lleva a pensar también bajo qué ambiente están ellos creciendo, se están criando en un nivel de inseguridad también para que lleguen a reaccionar de esta forma.
Juego de manos, juego de villanos. Yo creo que aquí se requiere también la ayuda psicológica. Ojalá la familia contribuya para que aparezca este menor, indagar cómo fueron los hechos y cuál es el trasfondo. Pero aquí los dos, la familia y este muchacho necesitan ayuda urgente para ver qué es lo que ha pasado, qué se ha suscitado en este sector de sociovivienda. Como dice la policía, es un hecho aislado porque esta zona años atrás también fue considerada de emergencia como zona roja. Esperemos porque el trabajo cambie, ¿no? Y que vaya por buen camino para evitar justamente estos hechos lamentables. Revisamos otros temas. Enseguida vamos a conocer cuál es la situación con respecto a los casos de COVID-19 en el Hospital Bicentenario. Vamos a tomar contacto con Josué Andrade, nos va a ampliar la información. Él ya estuvo en el sitio, sigue allí y nos tiene más detalles. Adelante, Josué. Muchas gracias, compañeros. Acá justamente desde el Hospital Bicentenario, en el centro de la ciudad de Guayaquil, como podemos observar en esta tarde de día martes, hay una gran afluencia de personas que han llegado hasta este centro de salud, muchas de ellas para buscar hacerse una prueba de COVID. Y vamos a conversar justamente con el doctor Iván Barreto para que nos cuente cuál es la situación hospitalaria y qué otras novedades se registran aquí justamente en este hospital. Doctor, sí. Para TC, cuéntenos, ¿cómo está la situación al momento? Buenas tardes, tenemos ahorita el 62% de ocupación hospitalaria, 100% en la unidad de estabilización crítica. Ahorita la novedad es que tenemos pacientes jóvenes, si nos están llegando jóvenes con inestables, con bastante necesidad de oxígeno. Entonces, algo que estamos verificando, ¿sí?, con las autoridades y con las personas pertinentes a control de infecciones. Hoy vemos aproximadamente 10, 15 personas esperando para hacerse la prueba de COVID. En otros días, ¿cómo ha estado? Sí, la semana pasada bajó la afluencia de atención aquí en el hospital, pero esta semana se están aumentando. Ayer atendimos 145 pacientes, hoy día ya llevamos cerca de 65 pacientes atendidos, todos con sospecha y con leve manifestaciones de infección. ¿Cuál es la media diaria de pacientes que vienen a hacerse pruebas? Hace 2 meses más o menos eran 110, 120 pacientes. Después de las semanas subsiguientes aumentaron a 150, 160, bajaron después a 110 y ahora el día de ayer 145 personas atendimos. A esta época ya estamos sintiendo los estragos de lo que fueron las fiestas de Navidad, fin de año. Aparentemente pueden ser eso, puede ser otras reuniones por otros días festivos, bueno, no lo sabemos. Estamos igual preparados para cualquier situación con plan de contingencia por medio de la Dirección de Salud y la Alcaldía de Guayaquil. El tema de fallecimientos en este hospital. Bueno, es muy bajo, muy bajo. Nosotros hemos atendido cerca de un mes más de 4.500 personas. La estadística de fallecimiento es muy baja comparada con otros servicios u otros hospitales, pero está preocupante la situación en que las personas todavía no manejan bien los datos de cuidados, ¿no? Tenemos que tener un nivel de alerta, pero relajamiento, no queremos verlos por el Hospital Bicentenario y por favor mantengan las medidas de cuidado. Doctor, el tema de los pacientes jóvenes que usted dice que ha aumentado, ¿esto se debe de repente que no tienen la conciencia para poder cuidarse también? Puede ser una de esas cosas, pueden ser también de que los jóvenes que hemos atendido tienen morbilidades, por ejemplo, son hipertensos, son diabéticos, son obesos, sí, tienen mala alimentación, son sedentarios. Entonces, hay múltiples factores para que lleguen aquí en malas condiciones. ¿Confirmación de nueva cepa acá? ¿Todavía no? Bueno, tenemos que hacer todos los estudios necesarios. Todos son sospechosos de nueva cepa, variante, como quieran llamarlo, pero lo indicado es que nos sigamos cuidando. Perfecto, doctor, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, ahí estaban las declaraciones del doctor Iván Barreto, el director de este hospital, a cuidarse. Nos informaba de que en esta semana han existido muchos casos de gente joven que ha llegado dando positivo de COVID, el 100% de capacidad hospitalaria en cuanto a UCI y el 62% en camas que tiene el hospital. Recordemos que tiene 200 camas para poder atender el Hospital Bicentenario. Compañeros, esa es la situación que tenemos al momento aquí desde el Hospital Bicentenario. En esta semana, según el último informe, ha disminuido levemente la tasa de contagios de COVID. Sin embargo, la posibilidad de poder recomendar que se mantengan cuidándose para evitar más contagios del COVID-19. Seguimos con ustedes, compañeros, en estudios. Muchas gracias, Josué, pero sí escuchó bien Saskia, ¿no?
pacientes jóvenes. Jóvenes que están llegando con estragos del COVID, algunos con ciertos problemas ya cuando están internados. ¿Qué significa? Que los jóvenes también tienen que reflexionar porque ellos también pueden llevar el virus a la casa, pueden contaminar a los padres, a las personas mayores. En fin, cuidado. Ahí está el mensaje del doctor, muy claro. Los jóvenes también se están contagiando y hay un incremento de visitas por este tema y algunos están complicados. Y lamentablemente, Jorge, muchos de estos jóvenes a veces no conocen de las enfermedades que ya tienen. Así es. A veces hipertensión, hasta diabetes, y es ahí cuando se les complica la situación, ¿no? Y como tú decías, pueden ir transportando el virus también a sus hogares, así que por favor, no es momento de relajarnos. Si bien es cierto, está un poco controlada la situación, al menos acá en Guayaquil, no nos podemos relajar. Debemos de seguir cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos y evitar también los lugares con aglomeraciones. Seguimos con más noticias. Atención, porque en los próximos días se espera la reapertura de varios parques y los malecones en Guayaquil. Esta decisión se resolvió en una de las últimas reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia de la ciudad. En la sesión también se dispuso el acceso a Playa Varadero. En la mesa del COE se repasó el informe de casos de coronavirus, lo que permitió tomar estas decisiones que van a ayudar mucho a la recreación y recuperación del sector turístico, sobre todo, ¿no?, que está muy golpeado. Pero, eso sí, con absoluta responsabilidad. Cambiamos de tema también para contarles que el arte perdió a uno de sus mejores exponentes. El pintor Enrique Tábara murió a los 91 años. El color y la condición humana caracterizaron sus obras, que forman parte de un gran legado cultural. El artista pudo llevar sus muestras a varios países de Europa y también en América Latina. Paz en la tumba del maestro Tábara. Un gran legado que nos deja tanto en el ámbito artístico como también cultural. Pasó sus últimos días, Jorge, en la provincia de Los Ríos, en una hacienda, específicamente en la ciudad de Quevedo, donde hasta el último él estuvo ahí, seguía pintando y reinventándose también. Muy bien, con esta nota nos estamos despidiendo, Saskia. Así es. Amigos televidentes, muchísimas gracias como todos los días por su gentil sintonía y recuerden a seguir cuidándose, por favor, a usar la mascarilla siempre y el lavado constante de manos. Excelente tarde para ustedes. Un abrazo.